profética dada por el mismo Señor. Pero vamos a ver entonces en el Evangelio de Lucas, vamos a buscar entonces en el Evangelio de Lucas. Allí el Señor quiere enseñarnos algo, quiere decirnos algo acerca de los momentos difíciles por los cuales pueden sufrir su creación y cómo Él está viendo en este momento a todo el mundo y está llamando su atención. Vamos entonces vamos a Lucas, al capítulo 13, y vamos a leerlo del versículo 1. Tenemos una versión que siempre utilizamos, que es la versión de Reina Valera 1960, pero lo vamos a hacer también en otras versiones para poder aprovechar este tiempo que tenemos de compartir la palabra de Dios. Dice así: arrepentíos o pereceréis. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí tenemos entonces una reflexión de parte de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ellos le habían comentado algo que por supuesto el Señor conocía, y entonces le hicieron un comentario que vamos a leerla también en la otra versión, en la versión Nueva Traducción Viviente, y nos dice así, de esta manera: en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificio en el templo. La otra versión dice que habían mezclado con la sangre para hacer ese sacrificio a sus dioses. Vemos ahí entonces como este gobernante tenía ignorancia y por eso actuaba de esa manera. Uno de los mayores problemas de la humanidad es la ignorancia espiritual de los gobernantes. A nivel mundial tenemos historias que siempre solemos compartir a través de nuestros programas radiales, cuando un predicador de la palabra del Señor se presenta ante una reina y está queriendo excusarse de su responsabilidad, le pregunta y dice: ¿qué vamos a hacer nosotros? Dice: porque ustedes, dice, los protestantes dicen de una manera y los que siguen al papado, los que siguen ahí a la Iglesia Católica, dicen de esta otra manera. Entonces este predicador le contesta, estamos hablando allá del siglo XV, y dice: en realidad, Su Majestad, lo que usted tiene que hacer no es seguirnos a nosotros ni a ellos. Lo que usted tiene que hacer es, en primer lugar, conocer la palabra de Dios y luego actuar en consecuencia. Porque en la historia de la humanidad, los más ignorantes de la palabra de Dios son los gobernantes. Les suelo compartir a los hermanos y a través de los distintos medios que participamos, que cuando participaba en las reuniones políticas y antes de conocer al Señor, mi objetivo era poder participar y llegar a ocupar cargos públicos
a tal fin que quería ser presidente de la nación. Pero luego cuando me encontré con la palabra del Señor allí, escuche bien usted que tiene intenciones también, que en la misericordia de Dios, Dios le puede otorgar, pero para mí el Señor tenía otra tarea. Y cuando leo allí de el libro de Job, donde dice que Dios quita el entendimiento a los jefes de Estado y lo hace vagar como por un yermo, sin camino, le hace equivocarse como los borrachos. Imagínense, esa es la condición de los gobernantes cuando rechazan la palabra de Dios. Por eso es que ellos presentan proyectos de ley lamentables que van en contra de la palabra de Dios. Como por ejemplo el caso de que quieren legalizar el aborto, cuando desde todo punto de vista, inclusive yéndose en contra de los mismos ordenamientos jurídicos que reconocen que desde el momento de la concepción ya es considerado un ser humano. Pero volvemos a la palabra de Dios porque queremos aprovechar bien el tiempo. Estamos en ¿cuántos minutos? 7 minutos. Bueno, ahí entonces queremos aprovechar el tiempo entonces que estamos compartiendo aquí este mensaje. Y entonces en esta versión dice que ellos le habían informado a Jesús acerca de lo que Pilato había asesinado a varias personas. Mire cómo en aquel tiempo y hoy la conducta muchas veces lamentable de los gobernantes no han cambiado. Entonces Jesús allí le hace una pregunta. Esto es interesante para saber y para poder apreciar verdaderamente cuál es la misericordia de Dios y cómo nos da oportunidades a todos. Dice, piensan que esos galileos eran pecadores, que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea. Pregunta Jesús. Por eso sufrieron. Y el Señor les responde, de ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Y vamos a ver entonces otra pregunta que el Señor les hace, porque seguramente se habrán sorprendido ellos en esta respuesta que el Señor le había dado. Y piensan, ¿y qué piensan? De los 18, ahí el Señor les pregunta a ellos que le estaban informando acerca de los hechos que que había realizado Pilato. Y entonces aquí Jesús le pregunta, ¿y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran ellos los peores pecadores de Jerusalén? O sea, es un hecho que aconteció en la época de Jesús, donde una torre se fue derribada y murieron 18 personas. El versículo 5 Jesús les vuelve a reiterar y le dice, no, y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Podemos saber entonces aquí, y le decía que era una palabra profética, porque en todos los tiempos hubieron situaciones de muerte. Y hoy a nivel mundial todos están alarmados. Prácticamente en los 5 continentes este virus está provocando muertes. Entonces alguno podría preguntarse y decir, bueno, a los países donde han muerto hasta este momento más personas son los más responsables, son los más pecadores, son los que hicieron más maldad. Sin embargo, aquí el Señor Jesús, seguramente esas naciones tendrán que responder delante de Dios por sus pecados. Seguramente nadie va a quedar exento. Pero aquí el Señor en su misericordia, lo que nos quiere decir, Él nos está dando oportunidades a todos. Podemos ver entonces ahora también que las noticias nos están diciendo que en Europa, ya en algunos países ya hay más víctimas, más muertes de este virus que
que las que existieron en el comienzo allí en una ciudad en la China. Entonces, claramente aquí la palabra de Dios nos está iluminando a través de nuestro Salvador y nos dice que ellos no son más pecadores. Pero ayer hacía un comentario en una red social. Uno de los presidentes de las naciones más afectadas, como es el caso de España, este presidente había asumido hace poco el cargo y los informativos daban cuenta que en la primera vez en la historia de este país, este gobernador este presidente había asumido negando totalmente la existencia de Dios. Ahora nos podemos encontrar, aunque la misericordia de Dios es grande, le hace ver al ser humano su rebeldía. En este momento, la esposa de este presidente está con el virus y muchas gentes están muriendo ahora en esta nación y ya prácticamente están desesperados. Entonces podemos ver que cuando el ser humano se rebela voluntariamente y se rebela sin tener más la mínima posibilidad de encontrar la paz y que Dios pueda proteger. Agradecemos entonces la misericordia de Dios que todavía, sí, a usted que está viendo ahora este video, si usted está teniendo vida ahora, es porque Dios tiene misericordia, más allá de que tiene que respetar las ordenanzas y allí las recomendaciones que hacen las organizaciones de salud, de la Organización Mundial de la Salud, y cada país están haciendo lo necesario para poder aislar a las personas y que este virus no pueda contagiar a más personas y por supuesto provocarle la muerte. Pero nosotros necesitamos, sobre todas estas cosas, reconocer que el único que puede realmente, así como nos da la vida, puede salvarnos es a través de nuestra confianza en Él. Por eso ayer cuando miraba los noticieros y estábamos esperando aquí en la República Argentina las nuevas directivas que iba a darse desde el gobierno, cuando el presidente comienza reconociendo que Dios le había dado una oportunidad más, eso es importante. Entonces es importante cuando los presidentes de alguna manera, pero ya no alcanza ahora con decir de boca si Dios quiere. Lo que acá Jesús está diciendo y claramente repite en los dos versículos, dice: no vayan a creer ustedes que esos galileos eran más pecadores, o los que se le cayó la torre encima eran más pecadores. Ustedes también deben arrepentirse, porque de lo contrario todos van a perecer. Esta entonces es la misericordia de Dios, que allí en la carta a los Romanos dice que nos da oportunidades a todos. Y también esto es un llamado de reflexión para la iglesia. La iglesia, que es la que conoce la luz y es la que tiene que marcar el camino, el sendero. Sin embargo, tristemente, muchos han invalidado la palabra de Dios a través de falsas enseñanzas, a través de doctrinas de demonio, y entonces solemos compartir también una palabra de un hermano que predica allí en Centroamérica, donde dice que la responsabilidad máxima de todos los inconvenientes que tenemos es que la iglesia no está dando el verdadero mensaje para salvar a la humanidad. Entonces Dios está mirando que los que tenemos esa responsabilidad no lo hacemos fielmente de acuerdo a la doctrina de Cristo. Indudablemente Dios va a traer juicio. Busca